Argumentos de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Seguimos meditando en la carta a los Gálatas de Pablo. En ese tiempo, en los tiempos de Pablo, los grandes filósofos citaban a los clásicos, era donde encontraban la mayor autoridad. Y Pablo aquí empieza a usar citas, pero no como las usaban los filósofos, sino que una autoridad más grande que era las Sagradas Escrituras. La Biblia empezó a citar. En esta porción de Gálatas, si nos recordamos en el capítulo 3, el domingo pasado, vimos los versículos 1 al 5. Pablo argumentaba sobre la experiencia de los Gálatas cuando recibieron al Espíritu Santo y fueron testigos de milagros. Pablo está tratando de probarles cómo es la vida ahora por la fe en Cristo y no dejarse engañar por los maestros que estaban tratando de confundir al pueblo y decirle, no, te tienes que circuncidar, tienes que seguir la ley. Y entonces Pablo estaba argumentando en contra de eso. Y el primer argumento que usa en el capítulo 3 es la experiencia. Y les decía a los Gálatas, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo porque cumplieron la ley o porque creyeron en el mensaje? Digo, no, pues, o sea, son preguntas retóricas que se entiende la respuesta fácilmente. Entonces, pues obviamente no fue porque cumplieron toda la ley, sino por la fe, porque aceptaron el mensaje del Evangelio. Ahora, en esta porción de la carta de Pablo a los Gálatas, vamos a ver cómo Pablo argumenta usando las Escrituras, usando la Biblia. Él les va a comprobar que es por fe que hay que seguir a Cristo, no por las obras. Entonces, vamos al primer argumento, que es creerle a Dios. Fíjese bien, el argumento de Pablo es creerle a Dios le cuenta por justicia. Creerle a Dios le cuenta por justicia. Vamos al versículo 6. Mire lo que dice Pablo. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y él está usando este pasaje de Génesis capítulo 15, versículo 6. Este es el argumento en donde basa Pablo, porque Dios justificó a Abraham. Pero ¿en qué situación? ¿Cuándo fue que Abraham fue justificado por justicia? ¿Qué era lo que estaba pasando? Vamos a tener que viajar en el tiempo y recordar hasta Génesis capítulo 15, hasta el principio, porque dice, voy a bajar un poquito al sonido. El contexto, le puse aquí Génesis 15 del 1 al 6, para que entienda qué era lo que estaba pasando y por qué Pablo está escogiendo este pasaje. Dice así, después de esto, eso quiere decir, darle un poquito de contexto aquí del capítulo 15, lo que había pasado con Abraham era que él había rescatado a su sobrino Lot, que estaba en Sodoma. Fue, lo rescató, derrotó a todos los reyes esos, se quedó con, los que vinieron con él se quedaron con un botín, se le apareció el sacerdote Melquisedec, le dio su diezmo, todavía no estaba escrita ninguna ley, y él le dio su diezmo, y Melquisedec lo bendijo, y esto es lo que pasó después de eso. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo.
Luego el Señor lo llevó afuera y fíjese lo que le dijo. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Génesis, si seguimos leyendo Génesis, como después de esto, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y sabe qué tipo de pacto es? Es un pacto muy extraño para nosotros ahora, pero lo que le pidió a Abraham es que partiera la mitad animales, y en la noche se apareció una antorcha y pasó en medio de ellos. Y eso simbolizaba un pacto en aquellos tiempos, según los estudiosos de aquellos tiempos, que simbolizaba que si yo no cumplo con el pacto, me va a pasar lo mismo que les pasó a los animales. Entonces, pero el que pasó por ahí solamente fue Dios. Abraham no hizo nada en el pacto, fue un pacto unilateral. Él se estaba comprometiendo, Dios se estaba comprometiendo con Abraham, y vemos que se cumple lo que dice, porque si sabemos más adelante, Abraham sí tiene un hijo, ¿se acuerdan? De hecho tiene varios, pero uno con su esposa que se llamó Isaac, el hijo de la promesa. Después vamos a hablar más de esto, pero lo interesante es que Dios le cuenta por justicia que le haya creído. Abraham no estaba diciendo, sí, claro, está bueno, sí. No. Abraham no estaba vacilando. Cuando le creyó a Dios, le creyó de corazón. Y Pablo está diciendo ahora a los Gálatas, ustedes que le creyeron a Dios, también se les contó como justicia. Ustedes ya están en un nuevo pacto, ahora con la sangre de Cristo. Y no fue que Abraham cumpliera la ley sino fue por su fe. Y todos los que viven por la fe, así como Abraham, son parte de la descendencia de Dios, porque le creyeron a su promesa. Y bueno, y así la promesa era que, ¿de qué tamaño iba a ser la descendencia de Abraham? ¿Alguna vez usted se ha puesto a contar las estrellas del cielo? O entreténgase a sus hijos en la noche si no ponen atención. Cuéntame todas las estrellas. ¿No acabas? Es una expresión de Dios que va a ser muchísima gente. Y yo creo que aquí estamos, esos descendientes, porque ahora, como dice su palabra, somos descendientes por la fe en Cristo. Creerle a Dios de verdad, creerle a Dios de corazón, cuenta como justicia. Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes son justificados por medio de la fe. Cuando lo hicieron de corazón, cuando creyeron el mensaje, cuando creyeron sus promesas, fue que fueron justificados, fueron hechos justos delante de Dios. Eso es lo que significa justificados. Puedes usar el verbo o el sustantivo. Ahora somos considerados justos delante de Dios, pero no por tu justicia de tus manos, sino por la fe. Ese es el argumento número 1. Los que creen de corazón se les es contado por justicia. Número 2, aparte, si quieres poner una imagen, es que esta imagen me gustó mucho. Este es un meme que encontré que me recordó que el trabajo del Espíritu Santo empieza en nosotros, super nice. Si usted ve la gran diferencia, ¿verdad? El trabajo de Dios, aceptamos a Cristo por fe, amén. Pero luego decimos a Dios, no, quítate, ahora yo lo voy a hacer. Y mire cómo nos sale la cosa. Las obras humanas no se comparan con el trabajo del Espíritu Santo y nunca van a ser. Entonces tenemos que creer al principio de corazón. Si crees en Cristo, amén. ¿Vas a seguir a Cristo? Sí, pero yo lo voy a hacer con mis fuerzas. No, hay que seguir creyendo de corazón para que Dios siga obrando en nosotros la maravillosa obra que quiere hacer. Pero si lo queremos hacer a nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. Entonces la fe se empieza con la fe y se continúa con la fe. A los Gálatas le estaban diciendo,
estos falsos maestros, no, regrésate a la ley, a las acciones, y dice, no, espérame, tiene que ser por fe. Y es un poco confuso, pero vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos al argumento número 2. Los que viven por la fe son bendecidos por Dios. Los que viven por la fe son bendecidos por Dios. Vamos al versículo 8 y 9. Dice, en efecto, las Escrituras, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Bueno, estamos viendo la versión, si quieres pasar a la siguiente diapositiva donde están los argumentos, para no confundirnos con las diferentes versiones. Hay otra diapositiva ahí después. Pero bueno, el argumento 2, los que viven por la fe en Dios son bendecidos. Dios tiene la iniciativa desde el principio de bendecir a su pueblo. Y en Génesis 12 es ahora el pasaje que está usando Pablo. ¿Qué pasó en Génesis 12? Hay una gran diferencia si usted lee la Biblia desde el principio. Génesis del 1 al 11 no está muy claro cuándo pasó eso en la historia, pero a partir del 12, ahí sí hay rastro de historia. Cuando Dios llama a Abraham, cambia la cosa, empieza un nuevo proyecto. Y lo hace Dios por su propia iniciativa. No era porque Abraham fuera especial, sino que Dios lo escogió y le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Era inmigrante. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De Abraham, Dios formó una nación nueva, un pueblo nuevo que empezó por la fe y que tuvo esta promesa de ser bendecido y de ser bendición. Recuerde que fue Dios. Tenemos que recordar que el grande autor, la gran estrella de la Biblia es Dios, no es la gente. Es Dios el que hace los cambios en la gente. Siempre es Dios el que comienza todo lo bueno, toda bendición, y a los que le creen a Dios, Dios los bendice. Y fíjese, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Sí captan la diferencia? No es lo mismo. No solamente es creer en su existencia, la existencia de Dios, sino creerle en lo que Él ha revelado es lo que hace la diferencia. Y las buenas noticias, el Evangelio, dice Pablo, viene desde Génesis. Dios quiere bendecir, son buenas noticias. Dios quiere dar una vida verdadera, una vida nueva por medio de Cristo, y es para todas las naciones. No hay un nacionalismo. Dios no pertenece a una nación. Dios es el Señor sobre todas las naciones. Todo es propiedad de Dios. La tierra es de Dios. La bendición es interesante que dice que es para todas las familias de la tierra. Y me llama la atención que no dice para todas las personas, dice para todas las familias de la tierra. Dios tiene un plan para todos, y eso incluye a tu familia, de la que vienes y la que formas o formarás, si tienes esa bendición. Pero Dios está a favor de la familia. Solo quiero hacer ese énfasis, porque ahora la estructura familiar ha sido muy atacada. Dios nos recuerda la importancia que le da a las familias. Por eso hay que trabajar por la familia como Dios quiere, que sea un lugar de crianza saludable para los hijos, un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar donde debemos principalmente vivir nuestra fe. Pablo está diciendo, esos que viven la fe como Abraham, creyéndole a Dios, son bendecidos por Dios. Y ustedes, le está diciendo a los Gálatas, que creen, viven por la fe en Cristo, son bendecidos por la fe y no por las obras de la ley. Viven por la fe
el llamado es vivir por la fe para que alcances la bendición de Dios, que es la verdadera vida por su Espíritu Santo. Ahora, viene el argumento 3, y aquí es donde se pone un poco complicado. Perdón. Argumento 3. Cristo nos dio la bendición prometida al hacerse Él mismo maldición para rescatarnos de la maldición de la ley. Pablo aquí va a usar 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 pasajes del Antiguo Testamento para comprobar esto. ¿Cuáles son? Vamos a leer, voy a leer si usted tiene su Biblia. Todos los que viven por la fe, voy al versículo 10, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que sea colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa. Bueno, estas 4 bases bíblicas vamos a revisarlas rápidamente. Deuteronomio 27-26. El libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio es segundo, y nomio es palabra, entonces la segunda ley. Pero lo que está pasando aquí es un repaso de la ley. Se quería que la gente que ya iba a entrar a la tierra prometida recordara la ley. Entonces por eso se vuelve a citar todo para poder ratificar, para que la gente se vuelva a comprometer a seguir la ley. Es como decimos, pues se le está leyendo de nuevo la cartilla, se les da las advertencias sobre la maldición que viene si no sigues la ley, y la bendición si la sigues. Y en 27-26 dice: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá: amén. O sea, o le entras o te va a ir mal. Aquí el argumento es negativo, es decir, lo que no se debe hacer. Si no cumples todo, estarás bajo maldición. Y la ley es muy dura, es decir, no es flexible. Si fallas, pues vas a tener consecuencias. Por eso la intensidad de Pablo, como les decía el domingo pasado, a encender la alarma. Les llama la atención a los Gálatas: ya estás justificado por la fe, no busques ahora la justificación por la ley, porque si te falta un poco en la ley, pues vas a estar bajo maldición, y lo más probable es que vayas a fallar, porque todos somos pecadores. No hay justo ni uno, dice la palabra. Entonces, ¿para qué quieres otro camino que no es el Evangelio? Que era lo que enseñaban estos falsos maestros, un falso evangelio que Pablo escribía en el capítulo 1. Esos maestros que caigan bajo maldición, todos los que proclaman estas falsas buenas noticias, no son el evangelio. Solo hay un evangelio. Entonces Pablo está diciendo: si vives por la ley en vez de vivir por la fe en Cristo, estás bajo maldición. O sea, por ahí no es. Gálatas les está diciendo es por medio del evangelio, por medio de la fe. Y les da otra base bíblica, que esta es la clave. Habacuc 2:4, mire lo que dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por su fe vivirá. Y un poquito del contexto de este versículo está en el profeta Habacuc. El profeta Habacuc le estaba advirtiendo al pueblo día y noche, hacía énfasis en que siguieran la ley, en que se portaran como el pueblo de Dios, pero no hacían caso. ¿Y qué pasó?
pues le llegó el castigo. Llegaron los babilonios y se los llevaron. Y entonces Habacuc le empieza a preguntar a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo voy a pedir que tú hagas algo y no lo haces? Y luego le preguntas, es una de las preguntas, y la segunda es: ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Así le reclamó Habacuc. ¿Por qué? Y el Señor le responde: tranquilo, aguanta. Se va a cumplir la visión, va a venir sin falta. El justo por la fe vivirá. Es decir, el justo va a ver su recompensa por la fe en Dios. Tal vez no en esta vida, pero en la que sigue, en la eternidad. Porque creerle a Dios te va a hacer justo. Pero para ser justo, pues tienes que esperar en Él. Y esperar en Él significa tener fe en Dios. Es por la fe es que se va a ver esa justicia. Pablo le está diciendo a los Gálatas: el justo debe tener fe para vivir. Para ser justos hay que tener fe en Cristo. Todo se regresa a lo mismo que hizo Abraham. Abraham creyó en la promesa. Esa es la diferencia, creer en la promesa. Y lo interesante es que tampoco se deja Pablo cegar, porque pone Levítico 18:5, que habla sobre la ley. Y miren lo que dice: observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Entonces se pone intenso. O es por la fe, o es por seguir la ley. Pone los dos, los pone uno al lado del otro. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Lo que está diciendo Pablo es que hay dos caminos. Puedes seguir el camino de la fe o el camino de la ley. Solo que el camino de la ley ya sabes para dónde va. Y el camino de la fe va para otro lado. Pero le agrega esta otra parte que es la que hace la gran diferencia, que es el otro pasaje que pone. ¿Cuál es el otro pasaje que pone? Deuteronomio 21:23. Voy a poner desde el 22 para un poco de contexto. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado en un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás en ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor te dio como herencia. El Señor Dios te dio como herencia. Entonces lo que está diciendo Pablo es, está conectando con las palabras claves, y ahora es la maldición. Cristo nos rescató, en el versículo 13 de Gálatas dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Eso quiere decir que sí, está el camino de la ley o está el camino de la fe. El camino de la fe es el que te va a llevar a Cristo, por el que Cristo te va a llevar. Creerle a Dios. Porque si te regresas a ser justificado por la ley, te vas a esclavizar otra vez, porque tienes que vivir por ellas. Por eso puso Levítico 18:5. Tú decides, ¿vas a seguir el camino de la ley o el camino de la fe? Pero el camino de la fe, ¿qué crees? Ya pagó la maldición Jesús. Esas son las buenas noticias. Por eso Pablo argumenta: creerle a Dios cuenta como justicia, así como le contó como justicia a Abraham, que creyó de corazón. Y los que viven por la fe, los que le creen a Dios, son bendecidos. Y Cristo nos dio la bendición prometida al hacerse Él mismo maldición para rescatarnos de la maldición de la ley. Entonces le está diciendo a los Gálatas: abusados, o sea, no se dejen llevar por otras enseñanzas que lo regresan a la esclavitud de la ley. Porque si tú
andas por la fe, vas a seguir el camino de Cristo porque le vas a seguir creyendo a Dios. Dios toma la iniciativa, Dios cumple sus promesas y a nosotros nos toca vivir por la fe, creerle a Dios porque no se puede por la ley, porque todos somos pecadores y fallamos y estamos bajo maldición si seguimos ese camino. Por eso vino Cristo, para darnos esta alternativa a vivir por la fe creyéndole a Dios. Entonces yo lo que quiero decir ahora este domingo, está complicado el tema, pero podemos seguir platicando después. Pero yo quiero que descansemos en esto, en que Cristo se hizo maldición por nosotros para rescatarnos y tener la bendición prometida, que esta bendición era para todas las familias, y eso es el Espíritu Santo, quien nos guía y nos da poder para vivir por fe. Entonces tengamos bien arraigada la base, vivamos bajo la gracia, en confianza, esperando en Dios, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Amén. Bueno, les voy a compartir un canto para que usted le responda a Dios y recuerde que sin fe nadie verá al Señor. Si usted quiere responderle a Dios, rindiendo su vida al Rey, puede hacerlo, pasar aquí al frente, o si se quiere bautizar, pase aquí al frente, hacerse miembro de la iglesia, pase aquí al frente, o alguna otra manera, respóndele al Señor, a su palabra.